Entrevista al superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Quién desgarra la túnica de Cristo? Parte 1. La ruptura no proviene de la Fraternidad San Pío X, sino de la divergencia flagrante de las enseñanzas oficiales con la tradición y el magisterio constante de la Iglesia. Reverendo Superior General, su anuncio de las próximas consagraciones episcopales el pasado 2 de febrero ha suscitado una serie de reacciones particularmente intensas. ¿Qué piensa al respecto? Esto es comprensible, pues se toca una cuestión muy sensible en la vida de la Iglesia. Además, los motivos de esta decisión son objetivamente graves. Lo que está en juego, el bien de las almas, es una cuestión capital. El debate que este anuncio ha suscitado tiene, por tanto, lógicamente una gran amplitud. En el fondo, nadie ha permanecido indiferente. Esto es objetivamente positivo, y providencialmente creo que corresponde a una necesidad muy actual. En efecto, en los últimos años el ámbito conservador y tradicionalista, en el sentido amplio del término, ha dado a veces la impresión de reducirse a un medio de comentaristas, donde se expresan análisis, expectativas y frustraciones, a menudo legítimas, pero que no se traducen fácilmente en tomas de posición realistas y consecuentes. Entre ellos, hay quienes todavía esperan una respuesta de la Santa Sede a los dubia formulados hace 10 años por 4 cardenales, 2 de los cuales hoy han fallecido, sobre Amoris Laetitia, o bien la eventual publicación de un nuevo motu proprio sobre la misa tridentina. En este contexto, la decisión de las consagraciones interpela. No es una declaración más, es un gesto significativo que obliga a reflexionar, a comprender la gravedad real de todos los problemas actuales y a tomar una posición concreta. Nada es más urgente hoy. Sin haberlo buscado, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se encuentra siendo el instrumento de una sacudida saludable, sacudida de la que, en definitiva, solo la providencia es artífice. Providencialmente, se le concede contribuir a algo que la Iglesia necesita hoy más que nunca, para su bien y para su regeneración. ¿Por qué considera que una sacudida de tal índole resulta hoy particularmente necesaria? Cuando se habla y se discute sin cesar, a menudo de manera frustrante, sobre problemas extremadamente graves que afectan a la fe, los mismos temas que son objeto del debate o del diálogo terminan, a largo plazo, por ser percibidos como discutibles, en el respeto sistemático de las ideas ajenas y de las diferentes sensibilidades. Poco a poco, todo se relativiza. De hecho, el flagelo del pluralismo doctrinal, al que el hombre moderno está naturalmente inclinado, acaba por contaminar incluso a las almas más sanas, deslizándose gradualmente hacia el indiferentismo. Una anestesia lenta e inexorable hace perder el sentido de lo real. Se tiende a instalarse en una zona de confort, aferrándose a comodidades y privilegios, evitando a toda costa comprometerlos. El celo y el espíritu de sacrificio disminuyen. En una palabra, el peligro es acostumbrarse a la crisis y llegar a vivirla como algo normal. Todo esto se produce progresivamente, sin percatarse de ello. Aquellos que tienen una responsabilidad sobre las almas tienen el deber de analizar en profundidad estos mecanismos e intentar bloquearlos antes de que se vuelvan irreversibles. Ahora bien, lo que está en juego hoy no es una opinión, ni una sensibilidad, ni una opción preferencial, ni un matiz particular en la interpretación de un texto. Son la fe y la moral que un católico debe conocer, profesar y practicar para salvar su alma e ir al cielo. En otras palabras, frente a la eternidad y el peligro de perder el cielo, las charlas, las disertaciones y el diálogo deben ceder su lugar a la realidad. ¿Cuál es esa realidad de la que habla? ¿Y en qué sentido el gesto de la fraternidad puede ayudar a esclarecerla? Esta realidad es que hoy, más que nunca, hace falta reafirmar, proclamar y profesar los derechos de Cristo Rey sobre las almas y sobre las naciones. Es necesario tener el valor de predicar que la Iglesia Católica es la única arca de salvación para cada hombre, sin distinción. Es necesario creer en la redención, en los sacramentos, en la destrucción del pecado.
Es necesario recordar a la humanidad que la Iglesia ha sido establecida para arrancar a las almas del error, del mundo, de Satanás y del infierno. Es necesario dejar de hacer creer a quienes viven habitualmente en el pecado, a quienes incluso se glorían de su vicio contra natura, que Dios perdona todo siempre y en cualquier circunstancia, sin verdadera conversión, sin contrición, sin penitencia, sin la exigencia de un cambio radical. Hay que saber reconocer con sencillez que la participación de un papa en un ritual en honor de la Pachamama en los jardines del Vaticano es una locura y un escándalo que no tiene nombre. Finalmente y sobre todo, hay que dejar de engañar a las almas y a la humanidad, haciéndoles creer que todas las religiones adoran al mismo Dios bajo nombres diferentes. En una palabra, hay que dejar de pedir perdón al mundo por haber intentado convertirlo, cristianizarlo, y por haber condenado el error durante siglos. En este trágico contexto, es preciso que alguien se atreva a decir basta, no solo con palabras, sino sobre todo con gestos concretos. Si en la confusión presente la providencia proporciona a la fraternidad San Pío X los medios para proclamar claramente los derechos eternos de nuestro Señor, sería por nuestra parte un pecado muy grave sustraernos a esta obligación que la fe y la caridad nos imponen. Tales son las premisas que permiten comprender por qué existe la fraternidad San Pío X y por qué procede hoy a estas consagraciones episcopales. Sin estas premisas, la decisión de la fraternidad, así como su propio discurso, carecerían de sentido. Si no se reconoce que lo que está en juego es la fe misma, entonces inevitablemente la actualidad de la fraternidad San Pío X solo puede ser percibida como un problema de disciplina, de rebelión o de desobediencia. Es el error que cometen, lamentablemente, quienes afirman que la fraternidad San Pío X consagra obispos únicamente para conservar su propia autonomía. Sin embargo, no se trata de eso. Las próximas consagraciones son un acto de fidelidad, que busca conservar los medios para salvar la propia alma y las de los demás. La búsqueda de una autonomía egoísta no es lo mismo que la salvaguarda de una libertad indispensable para profesar la fe y transmitirla a las almas. Entre las personalidades que se han pronunciado contra las consagraciones del 1 de julio, se encuentran cardenales muy críticos con el Papa Francisco, como el cardenal Gerhard Ludwig Müller o el cardenal Robert Sarah. ¿Cómo explica su actitud? Ante todo, hay que reconocer que un conservador crítico respecto del Papa Francisco podría experimentar cierto temor de ser identificado con la fraternidad San Pío X y ser demonizado con ella. De ello puede derivarse la necesidad de manifestar claramente que no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, más allá de este aspecto, estos cardenales u obispos sufren una inquietud más profunda, típicamente moderna: el no lograr conciliar las exigencias de la fe con las del derecho canónico. La fe exige que se haga todo lo posible por profesarla, preservarla y transmitirla. Al mismo tiempo, si se interpreta el derecho al pie de la letra, haciendo abstracción de las circunstancias actuales, una consagración de obispos sin la aprobación del Papa parece imposible. Entonces, ¿qué hacer? Estos cardenales, como otros, viven en una especie de dicotomía permanente, que corre el riesgo de anular sus buenas intenciones. Colocan estas dos exigencias una al lado de la otra, al modo cartesiano, y se encuentran como aplastados o desbordados por la aparente contradicción. Por su parte, la fraternidad San Pío X considera que estos dos postulados no deben simplemente yuxtaponerse, sino jerarquizarse, estando uno subordinado al otro. En efecto, en la Iglesia, la pureza y la profesión de la fe preceden a toda otra consideración, pues los demás elementos que componen la vida de la Iglesia dependen todos de la fe misma. El magisterio existe para enseñar la fe, y no para inventarla. El derecho existe para preservarla y garantizar las condiciones necesarias para la vida cristiana que de ella debe derivarse. Esta prioridad se deriva del hecho de que nuestro Señor mismo, al encarnarse, manifiesta al mundo ante todo la verdad eterna, y que, en cuanto legislador, indica en el Evangelio los medios para conocer esa misma verdad y permanecer fiel a ella. Existe una prioridad lógica entre el primer y el segundo elemento. En consecuencia,
La providencia divina no ha establecido la Iglesia como un conjunto parlamentario de ministros yuxtapuestos e independientes unos de otros. Por el contrario, ha establecido una jerarquía de prioridades con el fin específico y primario de preservar el depósito de la fe, de confirmar a los fieles en esta fe y de organizar todo lo demás en función de esta exigencia prioritaria y fundamental. El derecho, en particular, sirve para esto y no para obstaculizar o condenar a quienes quieren permanecer católicos, es decir, a quienes quieren vivir la fe. ¿Por qué considera esta actitud como típicamente moderna? El hombre moderno tiene dificultad para organizar de manera armoniosa los diferentes elementos de la realidad en la que vive y del saber que los analiza. Si empleamos un lenguaje algo técnico, diríamos que el hombre moderno tiende a clasificar de manera nominalista los elementos de la realidad que lo rodea. Coloca sobre cada uno de ellos etiquetas superficiales, sin esforzarse por ir al fondo de los problemas, y por tanto, sin poder comprenderlos en toda su complejidad, sus implicaciones o su interdependencia. Así, en el caso que nos ocupa, la aplicación de la ley está completamente disociada de la realidad que la propia ley está llamada a proteger. Es precisamente esta disociación entre la ley y la realidad de donde nacen los enfoques ideológicos, típicamente modernos, tanto en el ámbito religioso como en el civil. Esta actitud tiene dos consecuencias distintas y complementarias. En quienes sufren esta dicotomía y se enfrentan a este dilema, como puede suceder en los ambientes conservadores, conduce al fatalismo y al desaliento, pues se sienten atrapados, paralizados, incapaces de actuar de manera adecuada y conforme a las exigencias objetivas de la verdad y del bien. Quien vive constantemente en esta contradicción existencial acaba por ser víctima de ella, y por confundir el fatalismo con la confianza en la divina providencia. Por otra parte, en quienes detentan la autoridad, esto corre el riesgo de conducir a una ceguera irreversible y a la dureza del corazón, consecuencias inevitables del enfoque ideológico. La ley es la ley, independientemente de las circunstancias, de las exigencias concretas o de las buenas intenciones. Es por esta razón que nuestro Señor condena esta actitud en términos muy fuertes. Cita: Entonces Jesús dijo: Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que se encontraban con él le preguntaron: ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora que decís vemos, vuestro pecado persiste. Cierro cita. Juan capítulo 9, versículos 39 a 41. ¿Piensa que la enseñanza del Evangelio pueda, de alguna manera, esclarecer la situación presente? Nuestro Señor es el ejemplo perfecto de la obediencia a la ley de Moisés. Junto con la Santísima Virgen María, cumple al pie de la letra todas las prescripciones legales, desde los primeros días de su existencia, y mantiene su observancia rigurosa hasta el último día de su vida. En la última cena, Jesús sigue al pie de la letra el ritual judío de la época. Sin embargo, nuestro Señor realiza milagros incluso en día sábado, provocando la reacción legalista y ciega de los fariseos. Jesús, legislador más grande que el mismo Moisés, es el primero en respetar la ley, y el primero en reconocer la existencia de un bien superior que puede dispensar de la observancia de la letra de la ley. Sus palabras, como siempre, valen más que 1000 tratados. Cita: Como él hubiese ido a casa de un jefe de los fariseos, un día sabático a comer, ellos lo acechaban. Estaba allí, delante de él, un hombre hidrópico. Tomando la palabra, Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar en día sabático o no? Pero ellos guardaron silencio. Tomándolo entonces de la mano, lo sanó y lo despidió, y les dijo: ¿Quién hay de vosotros que viendo a su hijo o su buey caído en un pozo, no lo saque pronto de allí, aún en día de sábado? Y no fueron capaces de responder a esto. Cierro cita. Lucas capítulo 14, versículos 1 a 6. Estas palabras divinas no necesitan explicación. La Fraternidad San Pío X las hace plenamente suyas. Nosotros también debemos hacer todo lo posible por sacar a las almas del pozo, incluso si vivimos como en un sábado interminable. Nuestro Señor no era legalista, ni nominalista, ni cartesiano. Era el buen pastor.
En estos últimos meses, incluso fuera de la fraternidad, han surgido voces de apoyo. Monseñor Atanasio Schneider, en particular, ha intervenido en varias ocasiones respecto a las consagraciones. ¿Cómo explica usted su firme postura? Confieso que este apoyo a la fraternidad me ha conmovido profundamente. Varios sacerdotes diocesanos nos han manifestado su reconocimiento y su aliento, y también varios obispos. Quiero darles las gracias a todos. Dado que no puedo nombrarlos a todos aquí, quisiera agradecer de manera particular a Monseñor Strickland por su mensaje lleno de fuerza, claridad y valentía. Y por supuesto, a Monseñor Schneider. Este obispo ha dado prueba de un gran valor y de una libertad de palabra que muestra que se trata de un hombre de Dios, desinteresado, realmente preocupado por el bien de las almas. Creo que su apoyo y todo lo que ha dicho en el curso de estos últimos meses pasará a la historia. Estoy convencido de que esto no es importante solo para la fraternidad, sino aún más para todos los obispos del mundo. Es un signo objetivo de esperanza. Su palabra muestra que la providencia puede en todo tiempo suscitar voces que dicen la verdad con valentía y firmeza, sin temer eventuales consecuencias personales. Antes que él, Monseñor Wonder, que entró en la eternidad hace 2 años, ya nos animaba claramente a proceder con las consagraciones. Tanto él como Monseñor Schneider habían sido encargados por el Vaticano para dialogar con la fraternidad, y a diferencia de otros interlocutores, supieron escuchar y comprender. Entrevista concedida en Menzingen, el 19 de abril de 2026. Encuentra la entrevista completa en fsspx.news.